Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la magia, la química, la conexión arrolladora de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de emociones, miradas que lo dicen todo y momentos que nos tocarán el alma. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha suspirado con esta pareja que traspasó la pantalla? Antes de que nos adentremos en este universo de sentimientos, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido que los haga reír, soñar y, por supuesto, emocionarse. Así que sin más preámbulos comencemos. Hande y Kerem. Dos nombres que al unirse evocan pasión, complicidad y una energía que parece electrizar el aire. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y es que cómo no rendirse ante esa química tan palpable, esas miradas cargadas de significado, esos gestos que demuestran una conexión profunda. Vamos a explorar juntos los momentos clave que definieron su relación, tanto en la exitosa serie Senkalkam como en su vida personal. Reviviremos esos instantes que nos hicieron creer en el amor verdadero, esos besos que nos robaron el aliento, esas risas que contagiaban alegría. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar algo muy claro. Este vídeo no busca alimentar rumores ni especulaciones infundadas. Mi intención es celebrar el talento de Hande y Kerem, su profesionalismo y por supuesto, esa innegable conexión que los unió y que tanto disfrutamos los fans. Quiero que este sea un espacio para recordar los buenos momentos, para analizar lo que nos hizo amarlos tanto, y para hacerlo siempre desde el respeto y la admiración. Recordemos cómo empezó todo. Senkalkam nos presentó a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que, gracias a un peculiar contrato, terminan descubriendo un amor inesperado. Desde el primer momento, la dinámica entre Hande y Kerem en la pantalla fue simplemente explosiva. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo transmitía una química innegable. No era solo la historia bien escrita, no era solo la dirección impecable, era algo más, algo que venía de ellos, de su propia conexión. Pero no solo era química. También había una gran dosis de profesionalismo y entrega por parte de ambos actores. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se apoyaban mutuamente y que se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos. Y eso, por supuesto, se reflejaba en la pantalla. Cada escena, cada diálogo, cada gesto, era el resultado de un trabajo arduo y una dedicación total a sus personajes. Se notaba que habían hecho un trabajo de mesa profundo, que entendían las motivaciones de Eda y Serkan, y que se habían comprometido a contarnos su historia de la manera más auténtica posible. Recuerdo especialmente una escena, en el episodio, bueno, no importa exactamente el episodio, porque en realidad hay tantas escenas memorables, ¿verdad? Pero sí la escena. Era una en la que Eda y Serkan tenían una discusión intensa, una de esas discusiones que te hacen sentir la tensión en el aire. La forma en que Hande y Kerem interpretaron esa escena fue magistral. Se notaba la frustración, el dolor, el amor reprimido. Era como si estuvieran viviendo la escena en carne propia. La forma en que Hande transmitía la vulnerabilidad de Eda, y la forma en que Kerem mostraba la armadura y la lucha interna de Serkan, era simplemente impresionante. Esa escena en particular y muchas otras demostraron que no solo eran actores guapos con buena química, sino que eran actores con un talento enorme y una capacidad para conectar con el público a un nivel muy profundo. Y es que precisamente esa es una de las claves del éxito de Hande y Kerem. Su capacidad para conectar con sus personajes, para transmitir emociones auténticas, para hacernos sentir parte de su historia. Nos hacían reír a carcajadas con sus momentos cómicos, llorar a moco tendido con sus escenas dramáticas, suspirar con sus besos robados, en definitiva, nos hacían vivir la historia de Eda y Serkan como si fuera la nuestra. Nos permitían identificarnos con sus personajes, con sus miedos, con sus sueños, y eso es algo que no todos los actores logran. Pero la magia de Hande y Kerem no se limitaba a la pantalla. Fuera de ella, también se podía percibir una conexión especial entre ellos. Sus interacciones en las redes sociales, sus entrevistas conjuntas, sus apariciones públicas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Cada publicación, cada mirada, cada sonrisa, era interpretada por los fans como una prueba de que su amor había trascendido la pantalla.
Se creaban hilos interminables en Twitter analizando cada detalle, cada gesto, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban. Y finalmente llegó la confirmación. Ande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Verlos juntos, enamorados y felices, era como un sueño hecho realidad. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. Era como si hubiéramos sido testigos del nacimiento de un cuento de hadas, y la emoción era palpable en cada rincón del mundo. Durante su relación, Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos, celebraciones especiales, gestos de cariño que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Eran una pareja adorable, auténtica y que no tenía miedo de mostrar su amor al mundo. Se les veía como dos felices y completamente enamorados, y esa autenticidad es lo que los hacía tan especiales para nosotros. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Las fotos que compartieron eran simplemente espectaculares. Se les veía relajados, felices y disfrutando de su compañía. Era evidente que estaban viviendo un momento muy especial en sus vidas. Esas fotos se volvieron virales en cuestión de horas, y los fans no paraban de comentarlas, de compartirlas, de celebrar su amor. Parecía que todos estábamos viviendo ese viaje con ellos, sintiendo la misma alegría y la misma felicidad. Pero como suele suceder en la vida, las relaciones no siempre son fáciles. Y lamentablemente la historia de amor de Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación entristeció a muchos fans que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. Fue un golpe duro para muchos, un balde de agua fría que nos recordaba que incluso en los cuentos de hadas, a veces las cosas no salen como queremos. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de los actores es suya y solo suya. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino. Y aunque nos duela su separación, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Es fácil dejarse llevar por la emoción y el fanatismo, pero es fundamental recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. Lo que nadie puede negar es el legado que Ande y Kerem dejaron juntos. Su trabajo en Senkalkam fue impecable y su conexión en la pantalla fue simplemente mágica. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos demostraron que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Su química, su talento y su profesionalismo quedarán grabados en la historia de la televisión turca como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con pasión y dedicación. Independientemente de lo que depare el futuro, siempre recordaremos a Ande y Kerem como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su talento, su profesionalismo y su conexión especial permanecerán grabados en nuestros corazones para siempre. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre podremos revivir esos momentos mágicos a través de la pantalla, recordando la emoción que nos hicieron sentir. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su amistad y su respeto mutuo seguramente perdurarán. Porque al final del día, lo importante es valorar las experiencias compartidas, aprender de los errores y seguir adelante con la frente en alto. Y quién sabe, quizás el destino les tenga preparado un nuevo capítulo en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ande y Kerem, una historia que nos ha emocionado, nos ha hecho reír y nos ha tocado el alma. Una historia que nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión humana es algo poderoso y que incluso cuando las cosas no salen como queremos, siempre podemos aprender y crecer. En resumen, hemos recordado cómo Ande y Kerem conquistaron nuestros corazones con su talento y su química en Senkalkam. Hemos revivido los momentos más emblemáticos de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron juntos, un legado que permanecerá en nuestra memoria para siempre. Hemos analizado su éxito, su profesionalismo, su conexión, y hemos tratado de entender por qué nos impactaron tanto como pareja. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre Ande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? ¿Qué creen que fue lo que los hizo tan especiales? Me encantaría leer sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que los haga reír, soñar y emocionarse. Su suscripción, su like y sus comentarios son la mejor recompensa que puedo recibir por mi trabajo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y sobre todo suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en la magia del amor. Porque aunque a veces las cosas no salgan como queremos, siempre hay una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. Hasta pronto.